Hi everybody, hola familia, and we're here with not guidance but a reflection for the week of January 18th, 2021 and the Psychomagic to work with that reflection if that resonates with you. Y estamos aquí con ya no la guianza, sino con la reflexión. Una reflexión para la semana del 18 de enero del 2021 y con una psicomagia que si hay una resonancia con la reflexión, la pueden practicar si gustan o si los apetece. So before I get started, an invitation. We're going to start on February 13th, 2021, 11 a.m. Eastern Standard Time, living the Kybalion in the 21st century. This is going to be a 4-week journey that is going to bring everything together, the 7 Hermetic principles, the sacred geometry, the language of the universe, psychomagic, initiation, alchemy. It is a course, not a course, it's an initiation that I am very excited to be leading for those 4 weeks. So if you want more information, you can message me on Facebook, Instagram, or send me an email. Y otro anuncio, familia, va a ser en inglés, pero si les apetece, si se interesan y sea mucho interés, lo podemos hacer en español. Estamos ofreciendo la iniciación de los 7 principios herméticos, las 7 leyes universales, y va a ser un trabajo que va a empezar el 13 de febrero y van a ser 4 fines de semana de 11 a 1 de la tarde. Y va a ser un trabajo alquémico, psicomágico, desde los 7 principios con la geometría sagrada, y es para aprender el lenguaje del universo y a recordar, a integrar quiénes somos, de dónde venimos y cómo todo fluye y refluye. Es un trabajo que me llena de emoción, me llena de felicidad, que por fin me toca comunicarlo. Y no lo puedo explicar. Si les interesa, si les apetece, por el momento nada más está planeado en inglés. Si hay interés para la familia en español, lo hacemos en español también. No, para mí no hay bloqueos más los que yo me quiera poner. Entonces, me dicen, me avisan y así le hacemos. Okay, so let's go on with the reflection. Today, the reflection brings us to the number 5, and it brings us to strength. And the angel of strength, the symbol of the lion, is really my own strength and how I make the choice or how I decide to move forward and exert my will. We are tapping into the divine will of the universe, the will that is my own, the will to create, the will to destroy, the will to get started. Where is that today? If it's present, then why am I not using it? If it's not present, then what am I worried about? Why am I not creating? Why am I not pushing forward? The energies this week are going to ask you to push forward. Push forward and get started. Get the seeds planted right now because things are only exacerbating to move forward. Y la reflexión de hoy nos lleva al número 5 y nos lleva al ángel de la fuerza. Y aquí estamos hablando de la fuerza de voluntad. La fuerza del universo, ese poder divino que dice, haz, deshaz, manifiesta, no manifiestes, haz esto, haz el otro, proyéctate, muévete, hazlo. Ese es el fuego divino, ese es el fuego del universo. Y si no estoy usando el fuego del universo, si no estoy usando mi fuerza de voluntad, ¿por qué? ¿Qué es lo que me limita? ¿Estoy en el qué dirán? ¿Estoy en el miedo? ¿Qué es? Esa es la reflexión del día de hoy. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me está deteniendo? And when we move to the Marseille deck, which is where I'm going to get the Psychomagic from, we get to the wheel. And usually no one is turning the wheel right now. When we take a look at the wheel, is someone has to crank it. Someone has to have that action. Well, next to the wheel is the justice. And justice sits upright. And the justice weighs. And it questions and it ponders.
And if you are stuck in the justice, you're looking for the black and the white, you're not seeing the gray, you're negating those possibilities. You're too busy going back and forth thinking and thinking and thinking. And do I have to please someone? Do I not have to please someone? What is it? I need to make a decision and start cranking the wheel and start making things happen. Cause and effect is going to get you no matter what. Whether you sit there and you just think about it, or whether you take action, it's going to be cause and effect. So depending where you are, depending where the intention is, that's the cause and effect that's going to catch you. And then we come to the temperance. And the temperance, this is flipped the way I'm looking at it, but the temperance is actually looking at the justice. And the temperance is busy with the jugs, and it's looking at the justice, and the temperance, the conversation had between these two energies is like this. Okay, I'm doing what you have asked of me. Can we turn the wheel? Can I go ahead and do what I want? That's what the soul is asking you today. You've worried about what they're saying. You've tried to please them. How come you're not pleasing yourself now? How come you're not doing what you want to do? Let's get started. Stop asking for permission. Don't ask the justice. Go ahead and crank the wheel yourself. Do it. What's the worst that could happen? You lose the physical body, then we start again. Y entonces, cuando entramos con el tarot, llegamos a la rueda. Y la rueda, ahorita nadie está moviendo la rueda no se mueve. Y alguien la tiene que mover. Junto a la rueda tenemos a la justicia. Y la justicia piensa, sí, no, buscando el blanco y el negro. ¿Qué va a pasar? Vamos a pesar los contras, vamos a pesar a favor, vamos a buscar la respuesta más lógica, pero en buscar la respuesta más lógica no estoy haciendo nada. En buscar la respuesta más lógica me estoy preocupando por el qué dirán. Me estoy preguntando por el miedo. Me estoy preocupando por todo, menos por lo que yo quiero hacer. Se apaga el fuego divino. Y entonces la temperanza, o la templanza, como le quieran decir, está aquí viendo a la justicia y le dice, justicia, ¿ya le podemos dar la vuelta a la rueda? Ya estoy haciendo lo que todos me pidieron. Estoy haciendo que todos sonrían. Estoy parada en medio haciendo esto y haciendo el otro. ¿Ya podemos dar la rueda? Y la pregunta, la invitación es, ¿por qué pides permiso? ¿A quién hay que pedirle permiso? Si tú eres el universo, si el universo es tuyo, si tú eres el todo no pide permiso, nada más lo hace. La causa y efecto te va a llegar, estés sentado pensando o estés haciendo o estés en acción. No importa, la causa y efecto te va a llegar. Entonces, ¿por qué no empezar a precipitar las causas que yo quiero precipitar? No las causas que el otro me quiera hacer precipitar o que el miedo me quiera hacer precipitar. So with that and this invitation, the Psychomagic tells you the following. You need to tap into your divine fire. The fire of alchemy, the fire of creation. That fire that has the potential to project and just sparse and get everywhere. So to do that this week, we're going to go on the internet and we're going to print a black and white picture or a picture that you can color of a flame. Whatever calls you the most. And you're going to go ahead and color that flame. Whatever color you think fire is to you, that's the right color. We're going to color that. Boom, 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 boom. Then we're going to take either a yellow, orange, or red candle. Whatever color represents fire, or white if you don't have a color. And on that drawing, we're going to go ahead and write out the things that I want to get started. The things that I'm so afraid to get started because my fire is not there. So I'm going to write them down. Then I'm going to go ahead and go in a dark room. I'm going to turn on the candle. And I'm going to take that piece of paper. And I'm going to rub that from head to toe with the affirmation, I am the divine fire of the universe. And what am I doing here? I'm taking the divine fire and I'm spreading it from my first to my seventh chakra. I'm covering myself in the divine fire internally
and I'm lighting it in that candle in that dark room externally. And when I become one with the divine fire, then I'll be able to start projecting. The unconscious memory is going to go, aha, it's time. Let's do it. Let's precipitate the energy. So that's what we're going to do for the Psychomagic this week. And once I'm done with that fire by the end of the week, once I'm started to get moving and things are getting started, then I'll go ahead and just burn the piece of paper, let it return to where it once started into the fire, flush the ashes down the toilet. Y la psicomagia de la semana va a ser la siguiente. Vamos a ir al internet, vamos a imprimir la foto de una flama, de un fuego, una fogata, que se pueda colorear. Y de ahí la van a colorear como les apetezca. El color que ustedes piensen que es el fuego divino, de ese color. Y de ahí vamos a usar una vela, una veladora de color blanco, amarillo, rojo o anaranjado. Color que les apetezca. El blanco es comodín si no pueden encontrar la del color específico. Y entonces, ya una vez que se coloree ese fuego, vamos a escribir lo que quiero comenzar, pero he tenido miedo para comenzar. Y entonces, en un cuarto con las luces todas apagadas, todo oscuro, voy a prender la veladora. Y de ahí voy a tomar el papel con el fuego y me lo voy a untar así, de pies a cabeza, diciendo: yo soy el fuego divino del universo. Yo soy el fuego divino del universo. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy creando una alquimia con el fuego interno y con el fuego externo. Y entonces me estoy dando la oportunidad de prender y encender mi fuego y hacer que manifieste, hacer que se proyecte y empezar. Porque ahora es empezar. Entonces, ¿qué va a decir el inconsciente? Va a decir: ok, vamos a empezar. Ya quieren prender el fuego. Ya no le están pidiendo permiso a la justicia. Ok, vamos. Y entonces la energía se va a precipitar. Una vez que ya nos empecemos a precipitar, ya nos estemos moviendo y ya acabemos con el fuego divino. Y el ritual se hace diario. Ya una vez que acabemos, entonces lo doblamos, lo quemamos con su mismo fuego para que regrese como el Ouroboros donde empezó y lo echamos por la taza del baño. So that is your Psychomagic. Let me know if you have any questions. You might have to listen to it twice. It's a little bit lengthy. And you're doing the Psychomagic every day. Every day until you start to get things started and you have a handle on them. So with that said, that is all I have for you this week. Thank you so much. Y esa va a ser la psicomagia, el acto psicomágico. Si tienen preguntas, mándenme un mensaje. A lo mejor lo van a tener que volver a escuchar porque ahora sí está larguito, pero es potente. Y se va a hacer, como dije, se va a hacer diario hasta que las cosas se empiecen a manifestar. Entonces, desde mi fuego divino, les doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos con la lectura del día. From my divine fire, I thank you for being here, and I'll see you with your card of the day. Have a great week. And I just gotta shut this off like this.